placer, poder y tener han terminado llevándonos a pecado y han terminado arruinando nuestra vida y han terminado volviéndonos esclavos de estas cosas. Hoy vamos a hablar precisamente del placer y vamos a responder esa pregunta. ¿Es bueno el placer? Sí, el placer es bueno, es una creación de Dios. Y nuestro Señor dotó de placer cosas muy esenciales para la subsistencia humana. Piensa tú, por ejemplo, cuánto placer experimentamos al comer. Pero es que si no experimentáramos placer al comer, nos moriríamos de hambre porque sería muy aburridor comer. Si no experimentáramos placer al dormir, nos moriríamos de cansancio. Si no experimentáramos placer en la intimidad sexual, nos moriríamos de extinción, pues no habría procreación. Dios a funciones biológicas muy necesarias para la subsistencia las ha dotado de placer y ese placer es bueno. El problema aparece cuando el placer se desordena, cuando el placer no es buscado como un medio, sino como un fin. Entonces, el placer al comer es un medio para un fin que es alimentarme. Pero cuando yo no busco alimentarme, sino comer solo por el placer de comer, entonces ya no como para vivir, sino que vivo para comer. Ese desorden en mi interior se llama gula. Y ahí hay un pecado. La gula es el desorden al momento de experimentar placer al comer. Es el desorden del placer al comer. Cuando el descanso es dotado de placer y uno descansa, es maravilloso. Pero cuando yo solamente quiero vivir durmiendo, no quiero hacer ninguna actividad, me la paso en la vagancia, entonces llego a un pecado que se llama la pereza. ¿Qué es la pereza? El desorden, el placer desordenado al momento de descansar. Pero quiero que lleguemos al tema de la limpieza de corazón, porque yo creo que aunque gula y pereza son propiamente pecados que también abundan, yo creo que el tema de la lujuria es un pecado que nos termina haciendo más daño, es una esclavitud mayor que poseemos en nuestros días. Es cierto que la gula dispone a la lujuria, es cierto que la pereza dispone a la lujuria, pero quiero que nos centremos especialmente hoy en el tema de la suciedad del corazón o en el tema de la lujuria, porque es una esclavitud que tenemos que romper, nos tenemos que liberar de esa esclavitud para poder ser libres en nuestro interior, para poder aprender a amar adecuadamente y para poder consagrarnos a Jesús por María. Cuando el placer sexual se desordena, entonces se cae en el pecado de la lujuria, en la esclavitud de la lujuria, llámalo. Porque a veces uno cree que pecado es algo como que impuesto, sí. O sea, pecado es algo que la iglesia se inventó, que la Biblia se inventó para decirnos que una cosa está mal. No. Pecado es sinónimo de esclavitud. Escúchame, cuando hablen de pecado, igual esclavitud. Cuando hablamos de pecado de lujuria, es la esclavitud de la lujuria, porque el pecado, dice nuestro Señor, nos esclaviza. Entonces, el Señor nos dice que es necesaria la limpieza de corazón para ver a Dios. Significa que no podemos tener la suciedad en el corazón que nos produce la lujuria. Y cuando hablamos de la suciedad del corazón que nos produce la lujuria, nos referimos a que la lujuria nos enseña a ver a los demás como objetos, como cosas para mi beneficio, como cosas para mi placer. Óyeme esto, y aprendamos esto que es vital en el desarrollo social y en la vida espiritual. Las cosas se usan, las personas se aman. No uses las personas, no ames las cosas. Óyeme, no ames las cosas. Las cosas son cosas. Uno las usa simplemente, pero no se deben amar. Yo no puedo amar mi carro, yo no puedo amar mi casa, yo no puedo amar mi videojuego, yo no puedo amar este traje. Yo uso estas cosas, pero yo no puedo usar a mi novia, yo no puedo usar a mi esposa, yo no puedo usar a mis hijos, yo no puedo usar a mi sacerdote, yo no puedo usar las personas. A las personas se les ama. Y esto es importante porque la persona que tiene sucio el corazón, entonces está acostumbrado a usar personas y amar cosas. A usar personas y amar cosas. Te decía que le pido al Señor que me conceda la gracia de convencerte de la belleza, de la hermosura, que es la virtud de la limpieza de corazón, o la virtud de la castidad, o la virtud de la pureza, como la quieran llamar, porque es una virtud que me capacita el amor, es una virtud que me ensancha la capacidad de amar a las personas. Y todos queremos eso,
Entonces dijimos que el placer que Dios ha puesto en la intimidad sexual, en la sexualidad en general, está orientado al amor y está orientado a la procreación. Pero cuando nosotros egoístamente nos centramos solamente en ese placer, el placer nos destruye. El placer desordenado es como el fuego cuando está fuera de su cauce, cuando está fuera de orden. El fuego de una chimenea en una noche fría es maravilloso, pero el fuego en la sala de la casa consumiéndolo todo es terrible. El fuego asando una buena presa o una buena porción de carne, un buen filete, es maravilloso, pero el fuego quemando ese filete es espantoso. Lo mismo el placer. El placer necesita ser regulado porque si no lo regulamos nos destruye. ¿Y qué es lo que regula el placer? La virtud de la limpieza de corazón. La virtud de la limpieza de corazón es la que regula el placer. Cuando no se regula, nos destruye. Yo recuerdo un señor, se me acercó, 1,90 m de alto, rubio, ojos azules. Wilson, quiero hablar contigo. Cuéntame, claro. Y me dice llorando, he tenido sexo con tantas mujeres que perdí la capacidad de amarlas. Eso es lo que pasa. Cuando el placer no se regula, destruye el amor, quema el amor. Y este hombre lloraba y le decía, bueno, tranquilo, vamos a empezar un proceso de sanación. Pero me dijo todavía una cosa más asombrosa. Me dijo, no, es que no he terminado. Ahora he empezado a tener tentaciones en materia de placer, en materia sexual, con mi propio hijo. Y lloraba y me decía, soy un monstruo, soy un monstruo. Y claro, le ayudamos a esta persona que también necesitaba ayuda psicológica. Gracias a Dios nunca pasó nada. Fue una persona que rápidamente buscó a Dios y buscó ayuda. Pero ahí está, el placer te puede destruir si no está regulado por la virtud de la limpieza del corazón. Cuando el placer llega a desordenarse gravemente, entonces ensucia el corazón. Y cuando ensucia el corazón, lo destruye todo. Lo destruye todo. Les dije al principio que les quería convencer porque yo soy un enamorado de la virtud de la limpieza del corazón. No porque sea lo suficientemente limpio, yo siempre quisiera ser más limpio de corazón para poder ver a Dios en todo. Pero cuando yo empecé mi proceso de conversión a los 15 años, yo escuché de entrada que el Señor pedía que viviéramos la virtud de la castidad. Lo escuché de entrada y esta es la palabra de Dios en la carta a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4:3, dice, porque esto es la voluntad de Dios, que os abstengáis de la fornicación. Cuando yo entendí que esto era la voluntad de Dios, no necesité más motivos, porque lo primero que yo experimenté en mi conversión es el amor de Dios. Cuando yo experimento el amor de Dios y me siento un hijo amado de Él, a partir de ese momento yo entendí que cualquier cosa que Dios me pidiera iba a ser para mi bien, aunque yo no lo entendiera. Y si la voluntad de Dios era abstenernos de la fornicación, yo dije, muy bien, Señor, entonces eso es lo que yo quiero, aunque no entendía muy bien los motivos. Poco a poco lo fui comprendiendo, pero me bastó el hecho de saber que Dios no quería la fornicación, y cuando hablamos de fornicación me refiero a relaciones sexuales fuera del matrimonio. Esa es la definición de diccionario de la fornicación. Entonces, bastaba que Dios dijera no para yo empezar un proceso de, vivir la limpieza de corazón, vivir la pureza de corazón. Lo bonito es que esto ha sido una catequesis, esto ha sido una escuela bellísima. Y yo tengo que reconocer que soy más frágil que cualquiera de ustedes. Soy más débil que cualquiera de ustedes y fue el Señor siempre el que me sostuvo. Fue su gracia, no fue mi capacidad, siempre fue su gracia para poder llegar al matrimonio limpio de corazón, para poder guardar mi cuerpo para mi esposa. Eso fue una gracia que recibí y una gracia producto de vida de oración, vida de mortificación, confesión frecuente, suplicarle al Señor ayuda, Santo Rosario, devoción a la Virgen María, pero la libertad interior que esto me concedió, la libertad, la capacidad de amar, cómo se ensanchó mi corazón, cómo aprendí a amar gracias a esta virtud. Por supuesto que tenía